kilómetros de Málaga, España, se encuentra Ronda. Ronda es una ciudad española perteneciente a la comuna autónoma de Andalucía, situada en el noroeste de la provincia de Málaga, a unos 100 kilómetros de esta. Es la cabeza del partido judicial homónimo y de la capital de la comarca de la Serranía de Ronda. Ronda es uno de los lugares habitados más antiguos de Andalucía. El primer asentamiento se dio en la parte antigua, aproximadamente unos 2000 años antes de Cristo, y desde entonces hasta ahora Ronda siempre ha estado habitada, de manera que por aquí en los últimos 4000 años han pasado prácticamente todas las culturas, todas las civilizaciones que en ese tiempo estuvieron en la península ibérica. Ronda fue conquistada en 1485. El 22 de mayo de aquel año fue cuando el rey Fernando de Aragón recibió, el rey Fernando el Católico, las llaves de la ciudad de manos de Ahmed el Zegrí, que fue el último alcaide musulmán de Ronda. El nombre de Ronda es la evolución del primer nombre que tuvo. En primer lugar, el primer nombre que se le conoce a este asentamiento fue Izna Runda. Entonces, Izna Runda significa tierra honda. Este nombre fue evolucionando, más tarde fue nombrada Runda, más tarde Oronda, después Arunda y finalmente Ronda. Pero no tiene nada que ver con una ronda, simplemente tierra profunda. La ciudad se asienta sobre una meseta cortada por un profundo tajo excavado por el río Guadalevín, al que asoman los edificios de su centro histórico, lo que confiere a la ciudad una panorámica pintoresca, que unida a la variedad de monumentos que posee, a su entorno natural y a su cercanía a los grandes centros del turismo de masas de la Costa del Sol, ha convertido a Ronda en un centro turístico notable. El rey Felipe II firmó un edicto mediante el cual instaba a la nobleza a que crease la Real Maestranza de Caballería de Ronda, un cuerpo paramilitar compuesto por los nobles que les permitía ejercitarse en el manejo de los caballos y de las armas de fuego, y de esta manera los nobles, a través de la Real Maestranza, pudieron hacer una mejor defensa de Ronda frente a los moriscos. Dos siglos más tarde, cuando ya se había calmado esta situación, la Real Maestranza construye esta plaza de toros. Y la construye no solo para la celebración de corrida de toros, sino también para la celebración de juegos ecuestres. Entonces, desde entonces hasta nuestros días, la plaza pertenece a esa entidad, a la Real Maestranza de Caballería de Ronda. En el año 1954 se celebró el bicentenario del nacimiento de Pedro Romero y es cuando empezamos, como decíamos antes, con las corridas goyescas. Entonces, estas corridas goyescas, si bien otro torero rondeño, que fue Antonio Ordóñez, un torero muy importante en los años 60 y 70, si bien él no toreó la primera goyesca, sí las toreó prácticamente todas mientras que estuvo en activo, y además con el paso del tiempo se convirtió en el empresario taurino que las organizaba. Antonio Ordóñez, en los años 60 y 70 estaba entre los mejores toreros del panorama, y esos años coinciden con la época dorada de la tauromaquia. Nunca como entonces tuvimos tantas corridas de toros. Entonces él, el halo de este personaje de Antonio Ordóñez, consiguió atraer a Ronda a personajes de la talla de Eva Gardner, Hemingway, de Orson Welles. Entonces Orson Welles vino en varias ocasiones a presenciar la corrida goyesca y acabó siendo muy amigo de Antonio Ordóñez, tan amigo que le gustaba venir a Ronda de vacaciones. Entonces se quedaba en el Recreo de San Cayetano, que es una finca que era propiedad de Antonio Ordóñez, ahora es propiedad de sus dos nietos, que son toreros, Francisco y Cayetano Rivera Ordóñez. Y como él se sentía también aquí, cuando murió, que fue en el 85, 2 años más tarde, su hija trajo a Ronda sus cenizas, que desde entonces reposan ahí, en la finca que fue de Antonio Ordóñez y que sigue vinculada a esta familia. Orson Welles, una de las frases que decía era que un hombre no es de donde nace, sino de donde elige morir. Él no murió aquí, pero está aquí después de muerto, es decir, se sentía un poquito de Ronda.
La cornisa del Tajo y el puente que lo salva son la imagen por antonomasía de la ciudad. Me llamo Juan Carlos Mayo Sánchez. Junto con mi hermano regentamos este negocio que nuestro padre ya nos lo ha dejado hace muy poquito tiempo. Seguimos nosotros ahora aquí al pie del cañón. Bueno, el restaurante, como se puede ver, como tiene tantos motivos o fotografías taurinas, estamos en Ronda, y Ronda pues es donde nació el toreo hace muchísimos años. Pedro Romero fue el inventor de la muleta y de ahí el nombre del restaurante. Estamos justo frente a la Plaza de Toros, pues de ahí el nombre de Pedro Romero, por el nombre a él, ¿no? A honor a él. La gastronomía de Ronda se basa en platos sencillos como sopas de tomate y de ajo, potajes de garbanzo o de lentejas, en los espárragos y las setas, el gazpacho a la serrana, la tortilla a la rondeña y la caldereta de cordero, entre otros platos. Lo consistente que entonces, pues como había poco, pues eran platos contundentes. Ronda es que tiene un encanto que no sé, yo no lo he visto en ningún otro pueblo. De hecho venían escritores a Ronda porque le daban a ellos y se inspiraban. Escritores, poetas, venían aquí, se inspiraban y se quedaban buena parte del tiempo aquí, porque no sé, se sentaban aquí, miraban hacia el horizonte, tenían a ellos pues sus cosas. Para comunicarse con nosotros, escribinos a turismointeroceánico@gmail.com o agreganos a Facebook o a Twitter. Anímate a viajar, a soñar y compartir. Turismo Interoceánico, países con la misma esencia.